Muy buenos días. El día de hoy y a lo largo de este video hablaremos de la herramienta más importante para nosotros los psicólogos, que es la entrevista. Hablaremos sobre los tipos de entrevista, qué se debe tener en cuenta, cuál es el examen mental, la importancia y todo acerca de ella. Así que acompáñanos. Bueno, empezamos hablando de qué es la entrevista, quiénes son los involucrados. La entrevista es una técnica y una herramienta fundamental para nosotros los psicólogos, ya que nos ayuda a recolectar datos y es un intercambio de información de paciente a psicólogo y de psicólogo a paciente. Aperturas e introducciones que debes tener en cuenta. Cuando hayas finalizado con la entrevista inicial, deberás haber obtenido la información de tu paciente. Dentro de esta información que recolectaste, incluye un informe detallado de los síntomas actuales, enfermedades previas, medicación, relaciones familiares y sociales y un examen del estado mental del paciente. También deberás haber establecido una buena base de relación. Deberías comunicar la idea que tienes presente de la información que recibirás de tu paciente. También deberás crear un ambiente en el que el paciente se sienta cómodo y seguro. Esto hará que tu paciente sienta que tiene el control de las circunstancias y de la información que te dará. Por lo general, un profesional clínico tarda 45 minutos examinando un paciente promedio, mientras que tú, siendo un estudiante de psicología, podrías requerir varias horas para obtener toda la información. 6 minutos para determinar la queja principal y alentar a tu paciente a que tenga un discurso libre. 13 minutos para buscar un diagnóstico específico y preguntar sobre posibles intentos de suicidio, historia de violencia o abusos de sustancias psicoactivas. Otros 6 minutos para obtener la historia médica y familiar. 11 minutos para obtener el resto de la historia de carácter del paciente. 4 minutos para realizar el examen mental. Y finalmente, 2 minutos para discutir el diagnóstico y tratamiento y también agendar la próxima sesión. El siguiente factor es el escenario. En este factor debes tener muy en cuenta la comodidad y privacidad de tu paciente. Máximo, ya que sentarte al frente del paciente con un escritorio en medio crea una barrera inflexible entre los dos. El manejo de las distancias de las sillas las puedes manejar según la situación de la sesión. Los riesgos. Debes tener en cuenta los riesgos que puedes llegar a tener. Por lo general, el número de emergencias a la mano y asegurarte de que el espacio en donde estés atendiendo a tu paciente esté lleno de gente. Si llegas tarde a la sesión, pide disculpas a tu paciente y continúa con la sesión como tenías el tiempo establecido. Si te estás presentando ante el paciente, extiende la mano e indícale los asientos en donde se va a sentar. El nombre del paciente. Si el nombre del paciente es de difícil pronunciación, indícale al paciente si lo estás pronunciando bien. Déjale claro al paciente también la información que tienes y la información que esperas recibir en esta sesión. Debes también tener en cuenta en decirle tu estatus, tu especialización, si eres un médico o un psicólogo. Debes también indicarle el tiempo que esperas que tarde la sesión. Si el paciente viene acompañado con un familiar, indícale al familiar que salga un momento y próximamente podrá entrar a la sesión. Si el paciente tiene alguna enfermedad mental o presenta alguna enfermedad complicada, el familiar puede servirte de puente para obtener información más concisa y que la obtención de la información sea muchísimo más rápida. A la hora de tomar notas debes de tener en cuenta que el paciente te dé la autorización y que se sienta cómodo cuando tomas notas. Si el paciente se siente incómodo o siente que no le estás prestando atención, indícale que es algo que necesitas hacer durante la sesión. También no te puedes concentrar mucho en tomar notas porque los gestos y las indicaciones no verbales que te hace el paciente, como sentimientos, movimientos de las manos, movimientos de los ojos, son de gran importancia durante la sesión. Rapport. El rapport se define como una relación agradable entre dos o más personas que sienten empatía. Se caracteriza por tener una actitud positiva, que las personas implicadas tengan una buena atención y, lo más importante, tener una relación armoniosa. Para establecer un rapport se debe seguir los siguientes pasos.
Es muy importante saludar y presentarse, tener una charla acorde con el entrevistado, se debe aclarar el trato de usted o el tuteo y es muy importante informar sobre el objetivo de la entrevista, el formato que se va a manejar y la duración que llevará esta. La segunda fase de la entrevista es revisar el estado mental del entrevistado. Tendremos en cuenta algunos ítems como por ejemplo, porte. Allí debemos revisar la forma de vestir del entrevistado, que se vea reflejado un comportamiento adecuado para su edad y sexo. Si el entrevistado presenta excentricidades como por ejemplo objetos muy llamativos o no acordes a su edad. La actitud. Debemos observar la empatía durante el curso de la entrevista si el entrevistado tiene una buena cooperación y una buena gesticulación. También podemos ver el lenguaje presentado por el entrevistado. La siguiente es la conciencia. Allí debemos observar si el entrevistado está en estado de alerta o tiene somnolencia a la hora de dar una respuesta espontánea. En la conciencia también podemos evaluar los tiempos del sueño que presenta el entrevistado. La orientación. Esto es algo muy fundamental que debemos evaluar desde la fase inicial de la entrevista. Se evalúa de manera directa haciendo preguntas como la fecha, el lugar donde se encuentra y su identidad. La memoria. La memoria debemos hacer cuestionamientos acerca de hechos remotos y recientes. Esto quiere decir que debemos cuestionar al entrevistado acerca de su familia, antecedentes y hechos que estén ocurriendo en el instante. La atención. Se debe examinar la distracción que se tiene con estímulos ambientales irrelevantes. Se debe observar la capacidad o incapacidad que tiene el entrevistado a la hora de mantener una idea en el pensamiento. Con estos pasos podemos obtener una rápida visualización del estado mental del entrevistado. En cuanto a los hallazgos clínicos, hay que tener en cuenta que son muy útiles si se aprovechan bien. Por ejemplo, cuando se comparten con los demás, teniendo en cuenta la importancia de compartir estos tanto con el paciente como con la familia. Tenemos siempre que tener en cuenta de que se vean o no indicios de nerviosismo, siempre el paciente va a tener un grado de aprehensión acerca de la valoración, de saber los resultados. Es por eso que siempre se tiene que planear discutirlos con él cuanto sea posible. Aunque algunos problemas complicados requieran de una investigación más larga, de más citas, la mayoría de los clínicos intentan hacer esto cuando se termina cada sesión. Lo importante es saber que, aunque sean algunas palabras o un informe inicial de algún indicio que se tenga, el paciente lo va a agradecer mucho. Y también hay que tener muy presente de que estos resultados previos o entrega de informes antes de tiempo, también es muy importante que tengamos presente que este tipo de cosas se tienen que hacer en un lenguaje en el que el paciente entienda claramente lo que se le está diciendo, ya que este también puede ser un impedimento del trastorno o el problema psicológico por el cual está pasando. Lo que buscamos es que él entienda y tenga una motivación acerca de los resultados o provisionales del informe provisional que se le entrega. Algunos pasos básicos para hacer esto de una forma en la que el paciente escuche, esté atento y entienda lo que se le está diciendo es, primero, resumir los problemas. Esto le da tranquilidad al paciente. Él siente que nosotros, el entrevistador, entiende que de verdad él sabe por qué razón él buscó ayuda. Como segundo paso tenemos el dar un diagnóstico. En esto tenemos que tener en cuenta que plantear el mejor diagnóstico y explicarlo en un lenguaje en el que el paciente entienda y tenga la oportunidad de hacer preguntas y el entrevistador de darle respuestas, y si no hay una claridad segura en un diagnóstico, poder hablar sobre posibles o futuras pruebas que se puedan hacer para que el paciente sepa qué está pasando en su procedimiento. Como tercer paso y más importante,
tenemos que hacerlo sencillo. El paciente lo único que busca es entender por lo que él está pasando y buscar ayuda. Básicamente es tratar de explicárselo lo más fácil posible y no terminar dándole una cátedra de pregrado sobre diagnóstico. Lo que buscamos es que él entienda y se sienta apoyado. Teniendo esto en cuenta, pasamos al siguiente paso, que es tener un léxico básico o no usar tecnicismos. Lo que usamos es un lenguaje llano, el cual esté abierto a que el paciente pueda interpretarlo fácilmente. Después de esto tenemos el paso de la retroalimentación. Esto permite que el paciente se sienta seguro y se sienta escuchado. El entrevistador procede a hacer unas cuantas preguntas acerca de cómo se siente el paciente. Un ejemplo puede ser cómo se siente con esto, hasta aquí, ¿tiene alguna pregunta? Le abres la posibilidad a él de profundizar un poco en los temas que él no entienda y de clarificar. Es importante también siempre hacer hincapié en lo positivo. Con tantos métodos terapéuticos de que disponen los profesionales en la salud mental, incluso los problemas más serios, hay que tener en cuenta que siempre se puede ofrecer ayuda, y esto es algo que necesitamos que el paciente entienda, que tiene un problema, pero que se puede solucionar. Y por último tenemos el de mostrar compasión. Siempre tenemos que estar muy atentos a los cambios que se presentan en el paciente cuando damos este tipo de diagnósticos. Siempre tener en cuenta los cambios emocionales y estar muy pendiente de estos cambios. Siempre abrir espacios a preguntas y hacerlo saber de que aunque tiene un problema, siempre va a haber una solución y que estamos dispuestos a ayudar. En cuanto a discutir el tratamiento, tenemos que tener en cuenta que esto es un esfuerzo colaborativo tanto del psicólogo clínico como del paciente. También tenemos que tener muy presente el que esperaríamos nosotros obtener de un psicólogo clínico. Lo que esperaríamos del psicólogo clínico, como tener un plan sensato que tenga que ver con el diagnóstico que nos acaban de dar, una explicación clara sobre el tratamiento y su proceso, honestidad acerca de las probabilidades de éxito, posibles peligros y demás detalles que tengan que ver con el tratamiento al que el paciente se va a someter. Cuando se elabora el plan de tratamiento en colaboración con el paciente, se tienen que tener en cuenta ciertos pasos. El primero es discutir opciones. Una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que esto le permite al paciente ver que hay más de un plan. Si uno falla, puede recurrir a otro. Y esto le permite sentir un poco de control sobre su tratamiento. Como ya lo mencionamos antes, también es importante siempre mencionar los inconvenientes, ya sea por cualquier tipo de tratamiento. Un ejemplo muy básico es si se va a recetar algún tipo de medicamento, es importante que el paciente tenga claro las contraindicaciones o estos aspectos negativos que puede llegar a tener el tratamiento sobre el paciente. Luego tenemos el estar siempre a favor a una opción. Este va a ser nuestro plan. Es poder siempre tener o poder expresar una opinión directa. Hacerle entender al paciente que el psicólogo clínico cree conveniente más un tratamiento sobre los demás. Pero también hay que tener presente que esto no funciona con todos los pacientes. Cuando tratamos a un paciente que tiende a desafiar la autoridad, hay que ser un poco más sutil a la hora de dar nuestra opinión. Cuando nos referimos a esto, nos referimos a poder defender nuestro plan de tratamiento. Nunca podemos olvidar que la idea no es dejar que el paciente haga lo que él quiera. Nosotros siempre tenemos que tener un plan de acción en cuanto al tratamiento. Lo que estamos haciendo es que el paciente sienta un poco de control sobre lo que le está pasando para conseguir que se sienta más cómodo
y un poco más colaborativo y positivo acerca del tratamiento que se le está proponiendo. En momentos en los que el paciente tiende un poco a llevar la contraria de alguna forma, lo que se busca es ser más sutil en cuanto a la opinión de nuestro tratamiento. Un ejemplo de esto es hacerle ver las cosas positivas, como por ejemplo que no tendría que esperar para siempre para controlar sus síntomas, o no tendría que renunciar al control de su propio cuerpo. Son cosas que remarcan e influyen mucho en la decisión del paciente, siempre teniendo en cuenta que nosotros estamos para ayudarlo. Aún así, siempre es importante asegurarse de que el paciente comprenda las opciones y sea consciente de la decisión que está tomando. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la más importante es evitar hacer promesas más allá del compromiso. Esto quiere decir que aunque nosotros tengamos un plan de acción o consideremos que un tratamiento sea mejor que otro, no nos absenta de que éste no dé el resultado esperado. Por lo que siempre se tiene que tener una visión realista sobre los hechos y tener un plan a futuro. Una de las partes más importantes es el motivar al paciente. Una de las razones por las cuales un procedimiento puede fracasar es la falta de motivación o la falta de esperanza que puede llegar a sentir un paciente. El principio base de la entrevista motivacional es que es más fácil lograr que una persona haga algo positivo a evitar que una persona haga algo negativo. Para esto tenemos 4 pasos básicos, los cuales son empatizar sin criticar, lo cual tiene como objetivo ayudar al paciente a expresar sus sentimientos y puntos de vista. La segunda es hacerle ver al paciente en cómo su conducta actual interfiere en sus deseos a futuro, ayudando así al paciente a dar el paso de cambio de conducta. Como tercer paso tenemos el no pelear con las resistencias, sino usarlas como una oportunidad para poder explorar más a fondo en los sentimientos del paciente. Y la cuarta y última es brindar esperanza mostrando que se cree que el paciente es capaz de lograr el cambio. La discusión con la familia, aunque es un caso opcional, en muchos casos puede llegar a ayudar al psicólogo clínico a tener acceso a información que el paciente puede llegar a omitir. También nos permite ponernos en un mejor contexto acerca del padecimiento del paciente. Pero nunca podemos olvidar que todo esto tiene que ser informado al paciente. No podemos hacer nada sin su consentimiento. También podemos ver las facilidades que nos da el discutir un tratamiento con la familia, como facilitar la realización. También puede ayudar al paciente a sobrellevar los efectos secundarios y ayudar a hacer más efectivo el proceso. Y esto permite a su vez que tanto la familia como el paciente puedan llegar a tener un poco más de confianza en el psicólogo clínico, lo cual ayuda bastante en el proceso y en la realización del tratamiento. Vamos a hablar sobre los sentimientos en la emoción y lo importante que estos son en ella. Los sentimientos son un aspecto muy importante en la entrevista, ya que nos permite relacionarnos de una manera óptima con el paciente y también nos logra ayudar para, digamos, buscar una solución del problema que él tenga desde el punto de vista de él. Los sentimientos son buenos, pero también se tienen que controlar, ya que nos podemos dejar invadir por el sentimiento que tiene el paciente y nos puede llegar a controlar a nosotros, evitando así, digamos, tener una buena evaluación o inclusive terminar con la entrevista. Por ejemplo, si un paciente llega con un tema muy fuerte o algo que le haya sucedido
y el entrevistador no puede lograr controlar los sentimientos porque obviamente no se puede evitar que el psicólogo o el entrevistador sienta porque son seres humanos y es lo más normal. Lo importante es llegar a controlarlos y poder saber hasta qué punto los sentimientos de la otra persona nos puede llegar a controlar a nosotros. La entrevista tiene un objetivo y un propósito diferente. Sin embargo, cada entrevista tiene que tener unos elementos o unas partes fundamentales, que es la evaluación, el diagnóstico y la intervención. Y tiene 3 elementos fundamentales, que son la comunicación, que es el mensaje o la idea que se quiere dar, la interacción, que es la relación entre paciente y psicólogo, y el propósito, que obviamente es el objetivo de esta. A lo largo del video hemos hablado sobre la entrevista, ahora hablaremos sobre la importancia. Ya lo he recalcado varias veces y la entrevista es fundamental, es una herramienta fundamental para nosotros los psicólogos, ya que crea un puente con el paciente y nos ayuda a analizar la conducta. No simplemente analizar lo que el paciente nos dice verbalmente, sino de todo lo que nos transmite a nivel no verbal. Entonces la entrevista es el mecanismo más directo para saber y para intervenir un paciente.